Shalom, amados. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio semanal. Y en esta ocasión nos toca hacer un recorrido en esta parashá, que sería la número 48, que tiene por nombre Shoftim. Shoftim significa jueces. Esta parashá la estaremos estudiando durante toda esta semana en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18, hasta el capítulo 21, versículo 9. En esta ocasión vamos a comenzar con nuestra primera aliyá, que va desde el capítulo 16, versículo 8, hasta el capítulo 17, versículo 13. Comenzamos. Capítulo 16, versículo 18 nos dice: Nombrarás magistrados y oficiales para tus tribus, en todas tus poblaciones que Yahweh tu Elohim te está dando, y que gobiernen al pueblo con la debida justicia. Aquí Yahweh ordena establecer dos tipos de personas especiales: magistrados y oficiales. La palabra hebrea para magistrados es shafat, que viene del diccionario Strong, número de 8199, que significa causa, contender, defender, gobernar, juez, juicio, juzgar, litigar, mientras que la palabra usada para oficiales es shoter, del Strong número 7860. Esto significa gobernador, oficial o principal. Esto quiere decir, amados, que al establecer dos tipos de funcionarios, estaba mostrando la configuración de un poder legislativo y un poder ejecutivo, distribuidos en toda la tierra de Israel. De esta forma, cada grupo de personas tendría estos oficiales que harían juicio sobre ellos. La función principal de estos dos grupos era hacer valer la Torá en el pueblo. Esto nos enseña dos cosas. La primera, que solo tiene autoridad de juzgar aquel al que se le ha dado esa misión. La segunda, que los jueces establecidos por Yahweh deben ejercer su función con toda justicia. La palabra justicia en hebreo es tzedek, del Strong 6664, que significa derecho, equidad, honradez, justicia, con justicia, justo, rectitud. Nuestro amado Rab Shaul nos dice en Romanos 2 al 13, dice: porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considera justos, sino son los hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. En el capítulo 16, versículo 19 dice: no juzgarás injustamente, no mostrarás parcialidad, no aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de la persona de discernimiento y targiversa el reclamo del justo. Como se dijo en el versículo anterior, estos jueces debían hacer valer la justicia, lo cual implicaba ser imparcial.
como lo enseña Yeshua en Yohanan, Juan 7:24 nos dice que no juzguen sino las apariencias. No juzguen según las apariencias, juzguen con juicio justo. Además, la Escritura nos dice en Tehillim, Salmos 15 del 1 al 5, donde cita que dice Yahweh, ¿quién habitará en tu carpa? ¿Quién morará en tu monte Kadosh? El que vive sin tacha y hace lo recto, el que habla la verdad de todo corazón, el que no calumnia con su lengua, ni le hace mal al prójimo, ni repite un reproche contra su vecino, el que mira con desprecio al despreciable, pero honra a los que respetan a Yahweh, el que cumple sus promesas aunque se perjudique, el que presta su dinero sin exigir intereses y no acepta soborno contra el inocente, el que vive así jamás caerá. Una de las razones por las que debemos orar por aquellos que nos dirigen, amados, es para que no caigan en el error de aplicar la justicia basados en intereses personales, percepciones o deseos personales al momento de producir una dirección, consejo o un juicio. En el capítulo 16 del 21 al 22 dice que no pongan un árbol ritual de ninguna clase de árbol junto al altar que hagas para Yahweh, tu Elohim, ni erijas una columna de piedra, porque Yahweh tu Elohim detesta esas cosas. Una de las costumbres de culto pagano correspondía a erigir, o sean cultos fálicos, como obeliscos o columnas de piedra, o hacer cultos bajo un pino u otros árboles frondosos. Esta conducta Yahweh la prohíbe a su pueblo. Es por eso precisamente el error de la religión tradicional hoy día, ya que han tomado todas estas costumbres paganas y las han usado como instrumento para evangelizar, entre comillas, y de esta manera seguir practicándolas. Es una abominación, una afrenta al Altísimo. Por eso, es muy importante, amados, sacar de nuestras vidas todo vestigio de paganismo y de costumbre que nuestro Elohim detesta. En el capítulo 17, versículo 1 dice: no sacrifiques para Yahweh tu Elohim un toro o una oveja que tenga algún defecto de naturaleza seria, porque eso es aborrecible para Yahweh tu Elohim. Amados, Yahweh merece lo mejor. Siempre debemos buscar la excelencia en nuestro servicio para Él. Llevar a cabo un servicio o adoración mediocre es considerado por Elohim como una ofensa y algo abominable. Esto es serio, amados. En el capítulo 17, versículo 2 al 5 nos dice: si se encuentra en tu medio, en una de tus poblaciones que Yahweh tu Elohim te está dando, un hombre o una mujer que haya hecho lo que desagrada a Yahweh y haya transgredido su alianza, volviéndose a servir a otras deidades y postrándose ante ellas, ante el sol o la luna o ante cualquiera de las huestes celestial, algo que yo nunca mandé y te han informado, o llegues a enterarte, entonces debes hacer una investigación cabal. Si resulta verdad, si se establece el hecho de que se ha cometido un acto aborrecible en Israel, debes sacar al lugar público a este hombre o esa mujer
que realizó ese acto perverso y apedrearlo, sea hombre o sea mujer, hasta que muera. La idolatría es la principal fuente o raíz de los demás pecados, puesto que es considerado en su esencia como adulterio espiritual. Este acto va en contra del primer y más importante principio de la Torá, descrito en Devarim, Deuteronomio 6, del 4 al 5, donde nos dice: nuestro amado y precioso Shema. Dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. En este pasaje de la Aliyá se nos dan 4 pautas muy importantes para tener en cuenta. La primera sería sería que aplicáramos para el lugar en que nos encontremos. Es decir, el lugar en el cual Yahweh nos ha dado autoridad, ya sea nuestra casa, nuestra congregación, para el caso de los líderes y pastores. Es necesario entender que se habla tanto para el natural como para el extranjero que viva en Israel. Segundo, cualquier forma de idolatría se basa en la adoración al sol, la luna y demás creaciones. Esta es una práctica que Elohim condena. Es importante y necesario entender que todas las religiones paganas tienen su origen en Babel. Este tiempo de adoración se evidencia de muchas maneras, una de las cuales más ensalzada y errónea es la de decir que Elohim cambió el día de adoración del Shabbat, establecido desde la creación, para el domingo, o sea, el día del sol, haciendo en controversia a lo que él había ordenado, ya que dice el versículo: algo que yo nunca mandé. Dice el comentario del Humash: este término desmiente una noción comúnmente invocada por los idólatras, en el sentido de que los cuerpos celestiales poseen poderes independientes, puesto que Yahweh les ordenó que tengan dominio en ciertas áreas como la fertilidad, las lluvias, la salud, etc. Como respuesta a tales creencias erróneas, Yahweh dice que no les ha ordenado semejante encomienda en lo absoluto. Más bien, Él creó ciertas fuerzas espirituales y naturales para que desempeñen funciones particulares. Mas éstas no tienen ni la libertad ni el poder para elegir un curso de acción determinado. La tercera sería que se debe verificar la verdad del hecho. Esto es determinar la culpabilidad o la inocencia del acusado. A esto se le llama hacer juicio justo. La cuarta sería que se debe extirpar de raíz el mal de entre el pueblo. Una vez probada la culpabilidad del acusado, se debe ejecutar juicio contra él. Tolerar
el pecado significa hacerse partícipe de él. De esta manera se nos demanda por esto. Debemos ser fieles a Elohim y exterminar el pecado de cada área en nuestras vidas, así como de las personas que puso a nuestro cargo. En el capítulo 16, versículos del 6 al 7 nos dice: a una persona se le dará muerte únicamente por el testimonio de 2 o más testigos, que se le debe dar muerte por el testimonio de un solo testigo, que las manos de los testigos sean las primeras contra él para darle muerte y después las manos del testigo del pueblo. Así eliminarás el mal de tu medio. Para que una acusación sea válida, debe estar muy respaldada por testigos, ya que es por medio de estos testigos que se recibirá juicio directamente. Para que un juicio sea válido, es requerido que se haga basado en hechos comprobables y no en suposiciones. En el capítulo 16, versículos del 8 al 10 nos dice que si un caso te resulta muy confuso para decidirlo, sea una controversia sobre homicidio, ley civil o asalto, o asuntos de litigio en tus cortes, dirígete prontamente al lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido y comparece ante los sacerdotes levíticos o ante el juez a cargo en este momento y preséntale tu problema. Cuando ellos te anuncien el veredicto, en el caso tú llevarás el veredicto que se te anuncie en este lugar que escoja Yahweh, observando cuidadosamente todas las instrucciones que se te den. Estos versículos nos enseñan un principio muy importante a la hora de ejecutar juicio sobre alguien o acerca de alguna situación, y es a no hacerlo a la ligera. Si la situación le es complicada al juez, entonces apelará a un grupo de jueces establecidos por Yahweh. La Escritura nos dice en Mishle, Proverbios 11:14, que sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. En el capítulo 17, versículo 12 dice que si un hombre actúa presuntuosamente y desatiende al sacerdote encargado de servir allí a Yahweh tu Elohim o al juez, este hombre debe morir. Así eliminarás el mal de Israel. Desobedecer a las autoridades impuestas por Yahweh es desobedecer a Yahweh mismo. La rebeldía es pecado y la paga del pecado es la muerte. En el capítulo 17, versículo 13 nos dice que todo el pueblo oirá y tendrá temor y no actuará presuntuosamente otra vez. El juicio tiene 2 objetivos principales. El primero, castigar al pecador, y el segundo, que sirva de ejemplo a los demás para alertarlos y advertirlos de no cometer un pecado similar, porque acarreará las mismas consecuencias. La Escritura nos dice en Irvin, Hebreos 13 al 17, donde dice: obedezcan a los dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas, como personas que tendrán que rendir cuentas. Así que hagan esta tarea, alégrense por ellos sin ninguna murmuración, porque esto no es provechoso. Y de esta manera, hermanos, hemos terminado
en nuestra hermosa primera aliyá, nuestro primer escalón en esta semana que Elohim nos ha regalado, un nuevo empezar, una nueva semana. Nos veremos en nuestra segunda aliyá de nuestra parashá número 48. Shalom, shalom.